ya sí, bueno, más bien, del desarrollo psicosexual, ¿no? De la psicología. El propulsor fue Freud, o sea, como que en eso fundamentó varias cosas de las explicaciones sobre los comportamientos de las personas. No sé si es sabido también por ustedes, ¿no? O sea, que se centró mucho como en la parte psicosexual, o, o ustedes no tenían como esa perspectiva. Hola. Maestra, no sé si soy solo yo, pero yo la escucho como medio cortada. No sé, los demás qué opinan. Y yo también. Yo también. Sospechosamente. Déjenme quitar los audífonos a ver si es eso. A ver si se escucha mejor. Yo la Sí, escucho menos. sí, yo también la escucho menos. Mm, bueno, último cáliz con los audífonos. Si no, pues tendrán que ustedes hacer la lectura del artículo para ver el tema, que no nos podemos atrasar en los contenidos. No se entiende nada, estoy en modo robot. Yo sí la escucho. Ok, al menos se escucha como lo suficientemente claro. Sí, ahora sí. Va, perfecto, muy bien. Bueno, sí, llevo como varias, o sea, muchas semanas. No sé si la mitad o más de la mitad, yo creo que más de la mitad del semestre, donde noto en varias ocasiones que las participaciones de parte de ustedes, valga la redundancia, son mucho menos. Entonces, no sé si también ocupamos cambiar la dinámica de la clase, porque este es algo que construimos todos, chicos. O sea, no nada más es que yo venga y diga cosas, sino que cada uno construyamos. O sea, justamente también a partir de sus participaciones, mmm, logramos comprender un poco más o yo clarifico dudas, ¿sí? Pero, o sea, como que si esto es como mucho menos, o sea, nos veremos como en la necesidad de cambiar de dinámica y obviamente estoy como dispuesta a modificar como el orden de la clase, pero sí necesito que, pues, que dialoguemos, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes notan que les gusta más leer ustedes de su parte, pues les mando los artículos y solo compartimos aquí cosas en común. Pero el chiste es eso, o sea, no puedo ser yo solamente un monólogo, ¿sale? No voy a hacer un monólogo aquí en la clase, creo que eso no es como el objetivo. Más bien, yo tengo la visión de que el profesor es un facilitador de un mediador a veces, pero pues no es el que tiene como el completo y único y absoluto este protagonismo en una clase, o sea, no me parece eso algo muy pobre. Entonces, sí necesito que si no se van sintiendo cómodos con la dinámica, pues compartan, ¿verdad? O sea, creo que soy muy abierta, compartan y veamos, negociemos y veamos qué es lo más justo, porque también es eso, o sea, el chiste es que también sea un trato justo. Yo he tratado como que en la medida de lo posible no cargar de tareas para que las tareas que dejemos sean como más significativas y que nos ayudan como más a reforzar el conocimiento. No he dejado porque no hemos terminado de ver los contenidos y como les compartía, me parece como más interesante tener como el panorama completo de las diferentes áreas del desarrollo y poderlos ligar como en las diferentes etapas, ¿sale? De la vida, del ciclo vital. Pero bueno, si ustedes dicen que no, que es como algo que no,
que lo ven muy lejano, platiquemos, ¿no? O sea, si ustedes tienen como otro tipo de propuesta, pues los escucho, chicos. Pues a mí la verdad sí me gusta la clase así, maestra. O sea, a lo mejor a veces no participo mucho, pero cuando participo, participo mucho. Sí, claro, sí me acuerdo, o sea, sobre todo lo que preguntabas, por ejemplo, de la parte de la inteligencia y eso, pero a lo que voy es que de verdad, chicos, es como un silencio así bien prolongado y, y aparte como, o sea, a mí se me limita mucho mi visión cuando proyecto porque literal solo veo mi diapositiva y no puedo ver a nadie más, pero bueno, o sea, si nos vamos a comprometer o nos vamos a sentir más comprometidos a estar, porque también es eso, o sea, me parece que de verdad como que hacen otras cosas, es mi percepción y puedo estar obviamente equivocada, pero mi percepción es que nos duerme, que es súper comprensible, pero si nos va como a activar y nos va a poner como más despiertos, pues entonces modificamos nuestras dinámicas y prendemos la cámara y, y pues así todos nos estamos viendo, o sea, porque también es eso, ¿no? O sea, apagar la cámara es también no responsabilizarme de la imagen que doy, entonces me puedo descuidar y puedo, no sé, estar en el celular o estar haciendo como cosas a la vez, o también promueve a lo mejor que ya me dé como más sueño porque no me estoy escuchando a una persona y lo entiendo, pero sí ocupamos como modificar y también que comprendan que no es todo de mi parte. O sea, no, de hecho como que pues a lo mejor también se trata de promover un poco más el conocimiento autónomo, nada más que quizá me emociono y quiero explicar yo todo, pero va, si les como que les late más cambiar la dinámica, estoy súper abierta a cambiarla, pero sí ocupo como que expresemos como el sentir, modifiquemos lo que no ha estado funcionando y lo cambiemos, pero obviamente para bien de ustedes, no sé, yo puedo quedarme con el conocimiento que ya tengo y ya, pero pues, mi intención es que en algo modifique también sus formas de conducirse, sobre todo con sus pacientes. Va de nuevo la pregunta puntual. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre que podemos modificar para que exista más participación en la clase? Bueno, yo creo que más bien la cuestión es que no estamos tan acostumbrados a participar tanto, como que las más clases como son pues casos clínicos o cosas así, Ya. como que es diferente el método de participación. Y aquí como que sí son preguntas de pues pensarle como, no sé, adentrarte en ti mismo, vaya. Entonces yo creo que es por lo mismo que como que nos cuesta más participar. Va, muy bien, lo entiendo de verdad, Angélica. Lo entiendo, justamente por eso, o sea, como que está, para mí es como muy nutritivo cuando dicen eso, ¿no? O sea, por ejemplo, ay, pues es que no se nos da el papel, es que en otros escenarios no es posible, pues aquí sí es posible, ¿no? Y es posible porque justamente como tú decías, Angélica, se trata de que todos, a lo mejor vamos a cuestionar, a lo mejor ciertas vivencias que hemos tenido en nuestra infancia, las formas en las que nos relacionamos actualmente con las demás personas y que estemos fomentando, acuérdense que la última unidad es nuestras habilidades comunicativas, ¿no? Y si desde aquí, en una participación de clases es como muy complicado, no sé qué tan complicado le resulte estando con otra persona en otro contexto. O sea, en el contexto en el que ustedes van a ser el profesionista de la salud y la otra persona su paciente. Entonces, entiendo que a lo mejor en otras materias la dinámica es distinta, donde el profesor tiene como todo el rol y casi que nadie lo interrumpa y nadie se pare. Ahorita ya no importa lo de pararse, pero no, o sea, como que yo no estoy como tan conforme con esas lógicas. Obviamente no se trata nada más de echar relajo, lo podemos echar, pero siempre y cuando cumplamos con los objetivos del programa. Pero bueno, sí espero una participación más nutrida de parte de ustedes y de verdad, si necesitan que cambiemos la dinámica,
la modificamos. Y yo de verdad siento que el prender la cámara, yo ya no la prendo porque es sentirme sola, o sea, comparto eso, o sea, es como la única que la prende y las otras partes es no lo voy a hacer, o sea, no estoy en dentro, ¿no? Entonces, eso no fue muy padre porque lo habíamos compartido, de hecho fue a petición acuérdense de la primera clase que tuvimos, de qué les gustaría. Algunos de los comentarios fueron que prendiéramos la cámara para estar más comprometidos, incluso para tratar de echarle más ganas a la propia apariencia personal, pero no se cumplió. Entonces, me parece que tiene que ser de las dos partes, cumplir de ambas partes. Bueno, por el día de hoy, dado que creo que necesitamos avanzar un poquito más rápido para abarcar todos los contenidos de la unidad en el tiempo establecido y llegar a tiempo a la evaluación, voy a presentar, ¿sale? Pero sí es importante que nos comprometamos a estar, ¿sale? Porque si no es lo mismo que vean la repetición. O sea, si no van a estar, es como la repetición. Bueno, entonces, si no hay alguna participación, un comentario que quieran hacer, paso a proyectar. Sí. Ok, no sé quién gritó porque ya presenté aquí y le digo que no veo. Pero no sé por qué la impresión dice que es Dimas, pero puedo equivocarme. Bueno, estamos por acá. Bueno, decíamos, el espacio psicosexual es algo que expuso Freud y no sé en su ámbito, pero Freud como que de manera cultural es muy conocido como, como por la parte sexual, como por el interés sexual que le puso a la teoría. No sé qué hayan escuchado ustedes, pero al menos en el imaginario colectivo está como esa idea gestada y veamos por qué. También en los primeros clasecitas del semestre, cuando iniciamos justamente con la introducción a la psicología, habíamos compartido que desde el psicoanálisis, lo que se gesta en nuestra infancia prácticamente determina nuestra vida como adultos, ¿sale? O sea, todas las vivencias tempranas tienen un papel fundamental, por ejemplo, en el desarrollo de nuestra personalidad a lo largo de toda la vida. Y, por así decirlo, es como difícil de repente cambiar algo a menos de que lo cuestionemos, y a esta parte de cuestionar se da en análisis. De hecho, o sea, suele ser como distinto la terapia psicoanalítica a una intervención psicológica. O sea, sí tienen órdenes distintos, incluso justamente ahí el mismo psicoanalista no se pone en la posición de saber, o sea, que es el que dirige, el que lo sabe todo, tiene una cuestión un poco más horizontal, y si no es que si acaso le da más protagonismo al propio paciente porque es realmente el quien sabe de su vida. En cambio, en algunos otros enfoques de psicología, como que tienen la posición de verticalidad en el sentido de que se posicionan de que ellos son los que saben, por ejemplo, yo soy el que sé de depresión, yo soy el que sé de ansiedad, o soy del que sé de X cosa. Tú eres el que no sabes y por eso vienes aquí y te voy a enseñar. Obviamente no con esas palabras, sí hay un trato humano, pero la relación es distinta, porque la posición es distinta en esos dos involucrados pues en la sesión. Pero bueno, hablando pues propiamente de psicoanálisis, aquello que nos marca en la infancia determina nuestro futuro. Y no se diga, o sea, no pensemos más allá entonces también cuando se trata de un trauma, o sea, una situación como muy fuerte, como muy, incluso que tiene que ver con que no acabamos de comprender qué sucedió. Se vuelve como un evento traumático. O sea, puede haber cosas que ni siquiera podemos, o sea, tengamos la capacidad de apalabrar, que le llaman de repente como las huellas némicas. Algo se quedó, pero ni siquiera se puede traducir porque no había en ese momento un lenguaje como para poderlo comprender. Y eso es lo que vamos detonando también cuando somos adultos, aquellas como huellas o marcas que se quedaron ahí inscritas en nuestra infancia. Bueno, también habíamos compartido, de hecho era como, no recuerdo si lo nombrábamos como tipo premisas, pero referíamos que el psicoanálisis, desde estas etapas tempranas, busca obviamente como identificar cuáles son esas características o estos elementos que fueron importantes para desarrollar un rasgo de personalidad, ¿sí? Pero también justamente clasifica estas personalidades
en tanto normales y anormales. Y recuerden también que en esta ya segunda unidad, hablando de estos parámetros de normal a anormal, retomábamos que la psicología evolutiva también hablaba de estos dos parámetros, nada más que ella lo hablaba como más en el sentido estadístico, en la cuestión de repetición, de los datos del centro, eran como la parte normal o la curva normal, y lo anormal era aquellos datos que se alejaban más del centro, ¿no? Bueno, pues para el psicoanálisis, lo normal va a estar radicado más bien como en esta parte de adaptación al entorno, pero que esta parte de la adaptación al entorno se desarrolló como de una forma más moderada, un poco más armónica, y de tal forma que no resultó en una experiencia extremadamente como conflictiva que pudiera causar miedo. Hablábamos, sí, las crisis son importantes, ¿no? De hecho, veremos otro autor que va a retomar la teoría de Freud y llama que las crisis son justamente como esos momentos que se dan entre transiciones de etapas. El carácter anormal, por ejemplo, desde la perspectiva psicoanalítica en cuanto a rasgos de personalidad, tiene que ver con que no se está dando una respuesta satisfactoria ante el ambiente, o sea, no me puedo adaptar adecuadamente, porque incluso, o sea, como que tengo una forma demasiado primitiva de actuar sobre él. Por lo tanto, como pareciera ser que no me estoy adaptando de manera correcta, incluso llego a desarrollar problemas sociales o conflictos sociales. Conflictos en mi persona y conflictos en tanto que no estoy actuando acorde a las normas establecidas en tal sociedad, ¿no? Por lo tanto, viene la desaprobación. Vamos a poner un ejemplo, o sea, a lo mejor va a ser algo muy ridículo, sería como algo sumamente ridículo ver a lo mejor que un adulto se comporta igual que un niño cuando no quiere compartir, ¿no? Pero así con las mismas como gestos, la parte de esconder a lo mejor el alimento, y esconder el alimento como debajo de su chaqueta, ¿no? O sea, son comportamientos sumamente infantiles que no son nada adaptativos y que aparte no están cumpliendo a lo mejor con esta norma social de compartir un alimento, ¿no? Y sobre todo un menor. Entonces ahí como van puntualizándose como más elementos para describir qué es lo normal y qué es lo anormal, ¿no? O bien, a veces lo anormal va a implicar un desarrollo patológico. Bueno. Maestra, yo tengo una duda. Sí, adelante. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de pacientes adultos que tienen comportamientos de niños, significa que ese proceso o esa crisis como de cambio la han arrastrado mucho tiempo y no han sabido cómo sobrellevarla. Exactamente. Y eso fíjate que lo vamos a ver más evidentemente con la otra teoría de Erik Erikson, porque habla de las crisis. Retomé primero a Freud porque justamente Erik Erikson la retoma, pero así como tú lo dijiste, aquello que no resolvimos en una etapa, lo vamos a ir arrastrando en todas las demás y va a mermar la forma en la que interactuamos. De hecho, cuando terminemos de ver la parte psicosexual y retomemos la parte psicosocial que involucra esta, vamos a notar que en cada etapa del desarrollo, por así decirlo, está la crisis, o sea, el conflicto entre dos fuerzas, que a lo mejor puede ser intimidad versus aislamiento, que es la etapa del adulto joven, y que deviene de ahí un valor o un antivalor. O sea, nomás como por poner un ejemplo y como adelantarme, si aquella persona no tuvo unos buenos cimientos en las 4 etapas que corresponden a la niñez, no tuvo como un buen efecto como en la adolescencia y está ahorita en la etapa del adulto, que se supondría que tiene que desarrollar ahí en la etapa del adulto joven la vinculación con nosotros y la capacidad de ser fiel y amar a otra persona. Cuando esto no se da la contraparte. La contraparte es el aislamiento. Es la parte individualista, egocéntrica, como lo habíamos también dicho cuando estábamos hablando del egocentrismo en los niños preescolares, pues así se repite. ¿Por qué? Porque no se pudo resolver, no tuvo las habilidades para resolverlo. Entonces va arrastrando y va mermando pues la adquisición de otros valores que pondría Erik Erikson, ¿no? O sea, cada etapa tiene algo. La confianza, la esperanza, la sabiduría,
el celo en el sentido del cuidado a los demás. Y sí, o sea, en general, con lo que tú dijiste muy, muy acertadamente, aquello que no resolvimos bien de manera temprana, que no precisamente tiene que ser como un trauma, sino el no pude pasar esta crisis, este nivel no lo superé, ya lo arrastré. Ajá, hay un conflicto, me va a generar un disgusto en los demás. Y entonces es por eso que también va de la mano de lo que hablábamos, de que las generaciones de adultos mayores ahorita, que es una generación que tiene un estigma muy fuerte a la terapia y a la salud mental, cuando no resolvieron esas cosas y en algún momento de su vida se enfrentan y llegan o terminan ya ahora sí en una terapia y empiezan como a trabajar todas esas cosas y a soltar esas cosas, es cuando la gente expone que es más feliz, que se siente más plena, que se siente con kilos menos, que así lo expresan porque son cosas que cargaron muchos años. O sea, creo que son un poquito de cosas distintas. O sea, por ejemplo, yo no puedo decir, o sea, como que yo no creería que solo la terapia y únicamente la terapia es lo que puede ayudar a una persona a salir de eso. O sea, porque, por ejemplo, y lo veremos también en la misma, lo que también va diciendo Erik Erikson, por ejemplo, la parte de la religiosidad podría ser otro elemento. O sea, a lo mejor no tiene que ser una terapia, pero sí algo exterior a esa persona que le haga ver a lo mejor dónde se estuvo atorando. ¿Dónde se estuvo atorando? Por ejemplo, en algunas cosas de religión, recuerdo, por ejemplo, la importancia del perdón, ¿no? Y a lo mejor el perdón no centrado como en justificar las acciones de los otros, ¿no? Sino más bien lo suelto, como tú dijiste, ¿no? O sea, lo voy a soltar porque es algo que me duele mucho y lo perdono, pero lo perdono para mí porque necesito estar avanzando. Y sí, en la terapia, justamente, tendríamos como ese momento de ver qué estuvo como pasando a lo mejor en nuestras etapas que están ahora repercutiendo y me están generando problemas, ¿no? O sea, y problemas a lo mejor no tan graves, puede ser problemas para concentrarme, puede ser que tengo insomnio, puede ser que, bueno, a lo mejor ya sé o tengo como algunos síntomas y me da la impresión que tengo depresión o que tengo ansiedad, o sea, son esas cosas. Y que sí vienen de la infancia, a lo mejor hay como diferentes corrientes, como lo vimos también al principio, pero indudablemente creo que de alguna u otra forma sí tocamos las partes de la infancia, a lo mejor no tan centradas así como en el psicoanálisis o como en la terapia ericksoniana, pero sí nos vamos, porque aparte, por ejemplo, los patrones de pensamiento se conforman desde que somos niños. Por ejemplo, ahorita retomando justamente también tu ejemplo, recuerdo un adulto maduro, ya cercano a los 50, que tiene un pensamiento muy rígido. Y al estar conversando con él, o sea, porque es una amistad mía, me decía que ese pensamiento tan rígido y del querer cumplir siempre con las normas viene desde el colegio. ¿Por qué? Porque cuando ellos no cumplían alguna obligación en el colegio, lo que les hacían era como escribir esos planes enormes de debo cumplir con no sé qué cosa, o puede ser, debo traer el uniforme siempre listo o limpio o siempre planchado, o debo siempre cumplir con mis obligaciones escolares, ¿no? Entonces esta parte del deber se le quedó muy marcada por esas experiencias tempranas. Y literal, esta persona es como un soldadito muy rígido. Obviamente trata de hacer lo mejor posible en su trabajo, pero tiene una estructura tan rígida que cuando algo no sale como quiere, pues viene la crisis, ¿no? O sea, como de no está saliendo, debería ser así. O sea, justamente no, pues debería, tendría que, y pues que vienen de experiencias tempranas. Pero sí, o sea, como tú bien lo dijiste, cuando hay algo que no resolvimos, lo vamos arrastrando a lo largo de nuestra vida y llega un punto donde a lo mejor eso también es insoportable y puede hacer que nos motive ir a terapia, aunque no todos van, aunque no todos, su única salida es la terapia, o sea, puede haber otras cosas, nada más que ahorita tenemos como más conciencia de que hay como profesionistas que nos pueden ayudar a resolver esas cosas y pues que tienen como a lo mejor más herramientas que un sacerdote, ¿no? Porque la función no es la misma, ¿sí? Pero no dudo de verdad que existan otros procesos sociales que ayuden a las personas a superar como estas crisis. A lo mejor también, es la parte del budismo, no sé. Pero, o sea, sí está como en parte de nosotros, sobre todo a las nuevas generaciones que están más abiertas como a la salud mental, pues promocionar esos espacios, ¿no? El acceso
a los servicios de salud y no satanizarlos o no ver como que tú estás loco o que estás súper mega mal para tener que ir a terapia, pues realmente no. De hecho, yo entré a psicoanálisis, o sea, llevo terapia psicoanalítica, son súper largas. Yo llevo desde que empecé la maestría, entonces serían como ya 3 años, porque son 2 años de maestría y de doctorado. Yo entré justamente a la maestría porque le dije, perdón, a la terapia porque en la maestría no me podía concentrar. Entonces para mí era ya como algún problema como ya muy incómodo, que no podía concentrarme y que no podía plantear un problema de investigación. O sea, por eso entré y pum, salieron un chorro de cosas. Entonces, pues bueno. Pero sí. ¿Alguien más quiera compartir algo? ¿O le avanzamos? Le avanzaremos pues, porque tenemos más o menos el tiempo contadito. Pero también cualquier intervención, prendan su micro porque no voy a ver si levantan la manita. Bueno, Freud también retoma la importancia del desarrollo psicológico en varias vertientes, ¿no? Como puede ser el desarrollo físico, emocional, motivacional, intelectual, pero distingue uno en especial, que prácticamente es el eje como articulador y vertebrador de un montón de cosas y que sientan las bases, como decíamos, para nuestra vida adulta, que tiene que ver con el aspecto psicosexual, ¿no? Entonces, sí pareciera ser que atribuye como un rol muy central a la parte del sexo en el crecimiento del niño, pero vamos a clarificar algunas cosas. Bueno, Freud también apunta que nosotros como seres humanos, como que nuestra principal motivación lo vamos a llevar pues a buscar placer. Lo que motiva nuestra conducta, en pocas palabras, es la búsqueda constante de placer, de cosas que nos den satisfacción. Y por el contrario, obviamente, va a haber una tendencia a evitar las situaciones displacenteras, ¿no? Evitar las situaciones que son desagradables o evitar aquella situación que genera como alguna especie como de dolor. Vamos a tender a evitar eso y nuestras energías, nuestras fuerzas estarán dirigidas a la búsqueda del placer. Y justamente en este sentido, en nuestra energía hacia cosas que nos den placer, viene esta otra palabrita, o retoma esta palabrita, ¿no? La palabrita líbido, desde la psicoterapia o desde más bien de la teoría psicoanalítica, es la energía que nos moviliza, ¿no? Y nos moviliza a buscar cosas placenteras. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de sexo, obviamente no estamos diciendo que un bebé intenta tener como una relación coital con alguien, ¿no? O tampoco se va a referir únicamente como a la distinción entre hombre y mujer, ¿no? Macho o hembra. No va como en ese sentido, sino otra vez en la búsqueda de algo que le resulte placentero. Bueno, entonces otra vez, por favor, cuando hablemos de sexualidad, no vinculemos solamente como a la parte genital y la genitalidad como una vivencia adulta. No es en ese sentido, chicos. Sí, a lo mejor va a estar algo más relacionado a la sexualidad, en la genitalidad, pero en un estadio a lo mejor ya en adolescentes. Pero en las primeras etapas del desarrollo, no, es algo como muy privado, muy individual, no está dirigido hacia otra persona. Bueno, entonces, en esta parte de la sexualidad infantil, pues está como más ligado a buscar las sensaciones placenteras, evitar las desplacenteras, pero también como a través de estas descargas de tensión. Por ejemplo, una descarga de tensión va a ser cuando pues va a ir al baño, ¿sale? Es literal una descarga de tensión y eso genera placer. Bueno, entonces, cada una de las etapas del desarrollo que va nombrando Freud están relacionadas con algunos aspectos. Uno de ellos, cada etapa del desarrollo tiene como una intencionalidad de adaptarse a su medio, ¿sale? Es como una forma de adaptarse a su medio. Otro elemento importante es que Freud retoma como la parte sexual, la vuelve como o la transforma como en etapas y
cada una de estas etapas está marcada por una zona erógena. Por ejemplo, la boca, el ano, los genitales, donde desde estos primeros contactos que tiene con esas partes de su cuerpo, están generándole placer. Entonces, va como en ese sentido lo que va redactando Freud. Nada más vamos a decirlo así, es como, esto va a ser como un pequeño paréntesis, ¿sale? Antes de entrarle a las etapas. No sé si ustedes han notado, pero obviamente los niños o las niñas necesitan sentir que son amados y que son protegidos principalmente por sus figuras paternas, ¿no? Y ojo, estoy hablando de figuras paternas. Las figuras paternas no tienen que ser papá y mamá forzosamente, biológicos, no, sino quien haga de papá o mamá. Pueden ser los abuelos, ¿sale? Bueno, entonces todo ser humano necesita experimentar esos dos elementos, amor y protección. Cuando un niño o una niña va creciendo, se va dando cuenta que hay acciones que son agradables y otras que no son tan agradables para sus cuidadores, ¿sale? Para sus figuras de protección y de amor. Entonces, cuando un niño o una niña modifica sus comportamientos para hacerlos un poco más prosociales, no es propiamente porque sea el niño más buena onda, sino por el temor a perder eso. El temor a perder el amor y la protección de sus cuidadores por un mal comportamiento. Ojo, obviamente esta parte sí es importante, ¿no? O sea, el que involucremos ahora la parte social, el pensar en nosotros, a lo mejor desde el egoísmo de no perder ese amor y esa protección, sí deviene para que después podamos adaptarnos más a las normas sociales, ¿no? O sea, hacer adaptar las normas sociales, por ejemplo, no meterme en una fila, sino guardar mi turno, respetar los turnos para hablar también, compartir un alimento, que es una norma social, saludar a los demás. Entonces, aunque estas vivencias pueden ser vividas así como muy tormentosamente, el experimentar que puedo perder el amor de papá o de mamá, pues hasta cierto punto nos ayudan a ser un poquito más sociables. Yo les quería compartir, nada más dejen busco, por favor, acá una cita rapidota sobre la culpa. Estuve viendo un video hace unas semanas de la culpa que se me hizo muy, no sé, como muy atinado, no tenía como en cuenta esas perspectivas. Y les voy a leer, a ver qué opinan ustedes. Dice, este sentimiento de culpabilidad fue originalmente miedo al castigo de los padres, o más exactamente, a perder el amor de los otros. ¿Qué le suscita esta frase? Voy a volverla a leer, que es de Freud. Dice, este sentimiento de culpabilidad fue originalmente miedo al castigo de los padres, o más exactamente, a perder el amor de los mismos. ¿Qué les suscita? ¿Qué les hace pensar? ¿Qué les genera esta frase? Que por una conducta propia, digamos que los padres nos castiguen con retirarnos su amor, ¿no? Sí, es el peor de los castigos, de verdad. Los papás a veces no se dan cuenta que son tan crueles, pero castigan a los niños haciéndole la ley del hielo. Entonces, eso se interioriza, ¿sale? Eso se interioriza. Imagínense qué horrible es sentir que si yo hago una acción que yo quiero, a lo mejor puede ser el jugar ahorita con los juguetes a la hora de inapropiada. Entonces, algo que yo quería va a ser castigado retirando el amor de la persona que amo también. Entonces, eso si se fijan, nos marca también de adultos. O sea, dependiendo de cómo fue estas experiencias como de sentir que no fuimos amados, a veces nos obliga a sentir que tenemos que ceder siempre ante la otra persona y hacer cosas que van en contra de lo que realmente queremos, ¿no? O sea, creo que a lo mejor lo podemos ver mucho con estas cosas de violencia, ¿no?
híjole, pues para que me siga queriendo, me tengo que vestir de determinada forma. Me tengo que ver de tal forma, porque si subo de peso a lo mejor ya no me quiere. Me tienen que gustar ciertas cosas, porque si no me gustan esas cosas, me deja de querer o me deja de hablar. O si hago tal cosa, viene un castigo porque ya no me llama. Entonces, híjole, probablemente va a llegar un punto donde notamos que hay más amores, de que se abre la posibilidad de amar a más personas, pero es como difícil, ¿no? En estas primeras etapas, sentir que van a quitarme el amor de alguien que para mí es muy importante. Y que las primeras etapas, la verdad, los papás cumplen la función de superhéroes o dioses, ¿sale? O sea, son las figuras más altas a las que yo puedo aspirar. Entonces, tener el amor de un dios es lo que más deseo. Y me porte mal y me va a castigar, a lo mejor sí retirándome de un objeto que quiero, pero lo más difícil puede ser que me retire su amor. Y la verdad, papás sí llegan a decir, ya no te quiero, eres un niño bien feo. O si no te comes las verduras, ya no te voy a querer. O sea, qué crueldad, qué crueldad. Yo cuando tengo papás y que hacen ese tipo de comentarios, o sea, de condicionar su amor a ciertas cosas, obviamente después de un mega rollo ahí que, o sea, como de sensibilización, es también decirle al papá o a la mamá que aparte que eso que dicen es mentira. Porque realmente los papás no dejan de querer a sus hijos porque ya no coman verdura o porque saquen la lengua o porque hagan tal berrinche. Y lo peor es hacerle creer que eso sí pasa, porque acuérdense que en las etapas del estadio preparatorio, como decíamos anteriormente, todo lo que te dicen, te lo crees. O sea, no es posible dimensionar entre la realidad y la ficción. Entonces, todo me lo voy a creer. Si me dices que las verduras van a crecer algo van a hacer que algo dentro de mí crees que te lo voy a creer. Pero también si tú me dices que ya no me quieres, también te lo voy a creer. Entonces, híjole, por eso cuando tengan hijos, primero vayan a terapia ustedes. Es mi recomendación. Primero vayan a terapia ustedes, si es posible. Mi recomendación, para no generar como esas cosas ahí en los niños. Y también me parece que es como parte de nuestra responsabilidad que cuando notemos que los papás son inapropiados, obviamente, por ejemplo, cuando nos toca que sea nuestro paciente, que tenemos ahí injerencia en velar por el bienestar de esa persona, independientemente solamente si es físico o no, pues sí hacerle ver al papá ahí como que hay algo extraño y mándenlo a terapia. O sea, yo sí recibía, por ejemplo, pacientitos que fueron primero a un centro de salud y ya después la doctora o el doctor los mandó a psicoterapia. Qué bueno, y qué bueno, porque sí lo ocupaban. Bueno, voy a adelantarme un poquitito. Acuérdense, si tienen algo que compartir, prenden su micro. Bueno, otro elemento que causa como mucha frustración en nosotros es como la limitación de poder acceder a ese objeto amoroso. Se escucha medio extraño. Realmente como que la teoría psicoanalítica tiene como conceptos ahí medio difíciles de entender a la primera vez. Pero vamos a poner que en estos primeros planos, en estos primeros términos, un objeto amoroso puede ser mamá, ¿sale? En quien yo voy a depositar mi energía, ¿sale? En quien yo voy a depositar como mis anhelos y que además, obviamente, también mamá es fuente de satisfacción para mí. Entonces, sí hay frustraciones, por ejemplo, cuando notamos que no tenemos acceso a ese objeto amoroso, que puede ser porque mamá nos rechazó, y a lo mejor ni es que mamá nos haya rechazado, sino que lo experimentamos como un rechazo, ¿no? A lo mejor te puede decir, bueno, alguien, ¿no? Puede ir, un niño. Mamá, jugamos, y la mamá decir, no, ahorita no, permítame, estoy haciendo la comida. No te estuvo rechazando a ti o al niño, ¿verdad? Pero se vivenció así, lamentablemente así se tradujo, ay, me rechazó a mí, cuando lo que en realidad rechazó fue la actividad, realizar esa actividad en ese momento, ¿no? O sea, ni siquiera era como que no voy a jugar contigo nunca, sino en este momento no se puede. Por este aplazamiento, esta vivencia como de rechazo, pues es frustrante, ¿no? O también, o sea, insisto, hay veces donde dicen, así no te quiero. Si haces berrinche, así no te quiero. Eso es un rechazo, ¿no? ¿Y qué genera? Pues además como obviamente como de frustración,
pues genera como desaliento, o sea, a lo mejor desmotiva nuestras ganas de volver a lo mejor a invitar a mamá al juego o a la otra figura importante que puede ser papá, puede ser la abuelita, o sea, cualquier objeto amoroso, ¿no? El hermano mayor, no sé, genera desconfianza y pues obviamente una insatisfacción porque no tuvimos como acceso a eso que queríamos. Bueno, también es común, por ejemplo, que encontremos rivalidades con los hermanos o con el papá del sexo opuesto porque nos limita el acceso a ese objeto amoroso, ¿no? Por ejemplo, cuando están los niños pequeñitos y le viene la venida de un hermano, o sea, que van a ser un nuevo hermanito, híjole, o sea, a veces eso se vive como de una manera muy frustrante, porque es eso, tengo que compartir a mi mamá, ¿no? Y se vuelve algo frustrante. No sé, creo que va bien en las diapositivas, pero nosotros buscamos cómo tener el acceso completo a ese objeto. Cuando está limitado, o sea, como que lo vivimos así como o todo o nada, ¿no? Si me das poquito, pues no está tan chido, quiero que me des todo. Entonces, cuando hay otro tercero que se meta como en esa relación, se vive como algo angustiante, frustrante, y por eso también vienen como las rivalidades, o sea, entre los hermanos, pero también con el papá o la mamá. No sé si se ha notado, por ejemplo, que cuando la pareja se está como, no se dan una muestra de cariño, puede llegar el niño o la niña y separarlos, así como de, no, no estén juntos, no se besen, no quiero que se duerman juntos. No sé si lo han notado ustedes. Sí, maestra. Pero ahí se podría decir que es como lo del complejo de Edipo y de Electra, ¿sí? Sí, lo veremos un poquito más adelante. No a profundidad, porque la verdad está medio, ay, no sé, es como, o sea, si lo explicara bien sería algo bien confuso también. Bueno, pero sí, lo veremos más adelante en la parte del complejo de Edipo. Y bueno, esto nada más quería que quedara claro que el compartir amor es algo que no está como visualizado como posible, porque es como de si amas a otra persona, entonces me dejas de querer a mí, y eso es como lo frustrante de esta etapa. El sentir que por querer a otra persona, a mí se me deja de querer, y si es que acaso puede entenderlo, que me quiere menos. Y eso es vivenciado como algo muy terrorífico. Bueno, ya entrándonos un poquito más en las etapas, sí es importante como recalcar que obviamente es como fundamental, es vital que el niño tenga una interacción con aquella persona que va a ser la figura materna, ¿no? O sea, esta parte del contacto físico, el contacto piel con piel, las miradas, llega a ser, por así decirlo, como una parte de nutrición que no lo cubre solo la leche, no solo la cubre la leche materna, sino que vamos a hablar con palabras un poco extrañas, o sea, nutre al bebé psíquicamente, le da algo que no le da solo el alimento físico, le da ese plus, pues ese extra, esa parte que lo va a hacer humano, que lo va a hacer un sujeto, de hecho, un sujeto. Bueno, acuérdense también que en los primeros momentos, pues hay una simbiosis, porque realmente el niño no identifica que su mamá es otra persona ajena a él. Para él son uno mismo, así como la canción, de verdad. O sea, no hay una separación en esos primeros momentos. No hay separación, no se puede dimensionar que esa otra persona es otra. Ajá. Es como complejo. Pero bueno, después la mamá se hace como una función importante, porque no sé si también les han dado cuenta que las mamás, a lo mejor como de manera muy intuitiva, le dicen al bebé, estas son tus manitas, y pareciera ser que se las presentan, ¿no? Tus manitas, tus piecitos, a ver dónde está tu pancita, ajá. Entonces ahí más o menos también, o sea, como primitivamente, empieza a ver como esta parte de separación, esto es mío, esto es tuyo, y otra persona que lo va enunciando, ¿no? Bueno, entonces, esto más o menos ya lo habíamos compartido, que pues tendemos a querer o nuestras vivencias afectivas van como en esta parte del todo o el nada,
cuando no tenemos como el todo, pues obviamente va a generar como una frustración, una insatisfacción. Y cuando no tenemos como acceso a eso que queríamos y no lo tenemos como en la forma totalitaria, pues sí se llega como a esta fantasía de que quizá yo no lo merecía, de que no me lo, pues no me lo gané. A lo mejor también llego a percibir a lo mejor que no soy suficiente, o sea, una valoración muy pobre de mí mismo, de mí misma, y pues genera ahí como una angustia, ¿no? Por no sentirte lo suficiente para tener eso, acceso a eso. Bueno, también como lo íbamos notando en la psicología del desarrollo, pues el desarrollo no es lineal, ¿sale? Hay una especie como de regresiones o como una especie de interjuego entre el ensayo y el error antes de avanzar a un siguiente estadio o a una siguiente etapa. Pues acá en el desarrollo psicosexual es algo muy similar, ¿no? Vemos o notamos que antes de aprender la marcha, ya algunos pasos y después se cayó. Antes de hablar, primero balbuceó, dijo algunas palabras y luego otra vez regresó como a balbucear un montón de veces. Igual que el control de esfínteres, ¿no? O sea, tuvo eventos donde a lo mejor el mismo bebé dijo que ya no quería usar pañal, fue al baño y después de otras 2 semanas se hizo otra vez pipí en su ropa, no sé, o sea, hay regresiones, ¿no? O sea, no se adquiere en una única eventualidad, ¿no? O sea, como que sí requiere a veces como este interjuego de un día pareciera ser que lo logré y otro día no tanto, y hasta que logre como el ajuste completo, pues ya deviene como el control de ciertas cosas o el que adquiera como cierta habilidad. No se diga también en cosas más complejas, como es la parte del control de los propios impulsos, la capacidad a lo mejor de esperar un turno, puede ser, el adaptarme socialmente a otras condiciones, o sea, por ejemplo, pasar de mi casa a estar siempre en casa, ahora pasar al preescolar, y a lo mejor ya el adquirir ciertos valores. También, por ejemplo, notemos que en estas etapas tempranas sí hay como una cierta descarga de tensión o de energía, y estas, por ejemplo, se dan a través de, sí, a lo mejor de ciertos golpecitos en la cabeza, pero estas descargas también se dan en algo que nombramos como la autoestimulación a través del balanceo. O sea, no sé si han notado que a veces los niños van como para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Es también como una forma de reducir como la tensión. Y hay algunos momentos donde esa actividad, por ejemplo, sí llega a ser como un placentera porque pues estimula la parte genital. Y también por eso a veces es el acto como repetitivo del balanceo. ¿Sí? A veces más allá que los golpecitos en la cabeza, puede ser como el balanceo. Uh-huh. Y ahora sí, propiamente entrando a las etapas como psicosexuales, vamos a empezar con esta, que es la primera, y justamente viene con la etapa oral. Aquí, por ejemplo, a diferencia de lo que hablábamos en el desarrollo cognitivo, pues el énfasis no está en que está adquiriendo como ciertas destrezas cognitivas, ¿no? O de inteligencia. Más bien está centrado en que es la primera parte de su cuerpo que experimentó placentera, o sea, identificó que era una zona erógena. Entonces, cualquier manipulación sobre su boquita era causa de placer, ¿no? Recuerden también que lo que veíamos es que primero a lo mejor va a empezar con su propio cuerpo, ¿verdad? Las manitas, no sé, sus deditos. Si es que logra en algún momento, pues a lo mejor sus propios pies. Y posteriormente, pues pasa a tener objetos, ¿no? Que son ajenos a su cuerpo. Que sí, obviamente puede ser el pecho materno, pero puede ser otros tipos de objetos, ¿no? Lo que se encuentre como a su alrededor, como en este caso, por ejemplo, una
como una sonaja, un juguete, la misma cobijita con la que estaba ahí como tapadita. No sé, a lo mejor puede ser que en algún intento logre coger ese cordoncito del sombrero y se lo pueda meter a la boca. Y pues bueno, o sea, esta acción repetitiva de los bebés en esta primera etapa, pues es porque genera placer, ¿sale? O sea, el foco que le pone Freud, pues es el placer más allá de un conocimiento del mundo, ¿no? Bueno, la siguiente etapa deviene en el momento en que los niños y las niñas van aprendiendo poco a poco a controlar su propio cuerpo, ¿no? O sea, por ejemplo, ya para este momento donde va a tener el control de esfínter, pues ya diríamos que el niño muy probablemente ya tiene la marcha, o sea, ya está caminando. O el niño también ya percibe que puede tener ciertos momentos como autónomos o puede hacer actividades como independientes. Y pues bueno, también ahora identifica que tiene control sobre ciertas funciones de su cuerpo, ¿no? Como puede ser la retención o la expulsión, pues no sé, o sea, de la orina o del excremento. Y eso va generando también placer. Ay, nada más, porfas. No sé si ustedes escuchan como algo de fondo aquí, porque como que están construyendo justo al lado de mi casa. ¿Se escucha? Si no, para cambiarme de espacio. Sí se escucha, pero como que no interviene, maestra. Oh, es que a mí me desconcentra un poco. Entonces, bueno, si divago mucho, me cambiaré de espacio, porque sí es como muy intenso. Bueno, entonces el niño, ya con esta capacidad que tiene de control de ciertos elementos de su cuerpo y que eso causa satisfacción, también presenta como esta inquietud o este interés, por ejemplo, de ver sus propias heces. O sea, sí le llama la atención la forma de su excremento, el olor, incluso a lo mejor no todos los niños o niñas, pero puede haber como esta intención o sí llegar al acto de tocar su excremento. No sé si a ustedes les tocó ver una situación similar o que les contaran de niños o niñas que pues que tienen como este contacto muy directo con sus heces, pero por exploración pues. No, yo no. Ok. De hecho, lo voy a decir más o menos como lo recuerdo porque no lo leí en el artículo donde saqué la información. Como que no lo nombraba. Pero recuerdo, o sea, yo tuve como varios profesores psicoanalistas en mi formación de licenciatura. Y recuerdo hace, un montón de años, en segundo semestre, si mal no recuerdo en segundo o en cuarto, uno de los dos psicoanalistas nos llegó a decir que a veces el excremento para los niños era como algo tan importante y tan valioso como que era algo que le querían regalar a su mamá, ¿no? Pero porque, si se fijan, pareciera ser que la mamá o los cuidadores están súper interesados en que el niño haga, ¿no? Entonces, el niño como que lo va interpretando como es algo tan valioso que está aquí la otra persona y me está como, pues como invitando a hacerlo, ¿no? Así como aquí no sé, recordemos como las frases a lo mejor de mamás, aquí ya haz el baño, que no sé qué. Entonces es como una invitación súper constante. Entonces a lo mejor también es interpretado como internamente como, es algo bien valioso. O sea, que yo haga esto es algo como de mucho valor. Entonces sí recuerdo que algo así llegué a escuchar que para los niños y las niñas, cuando hacían como este acto, era como las heces, como un regalo que le hacían a la mamá o al cuidador, ¿no? Por ahí. Bueno, me gustaría que alguien me haga el favor de leer este pequeño fragmento, porfa. Si quiere yo, maestra. Uh-huh.
Ah, no, ¿quién habló? Cualquiera de las dos, porfas. Si quiere mi otra compañera, maestra. Ok. Un niño pequeño después del segundo año de vida puede entender muy bien, por ejemplo, la importancia de los hechos médicos, reconocer el rol beneficioso del médico o del cirujano, la necesidad de tomar las medicinas al margen de su sabor desagradable, de respetar ciertos regímenes dietéticos o de hacer reposo en cama, etc. Solo que no podemos esperar que se mantenga esta comprensión. A medida que la visita del médico o la operación se acerca, la razón naufraga y la mente del niño se inunda de fantasías de mutilación, castración, asalto violento, etc. El hecho de que se deba permanecer en cama se convierte en prisión. La dieta es una privación oral intolerable. Los padres que permiten que sucedan todas esas cosas desagradables en su presencia o ausencia cesan de ser sus figuras protectoras y se convierten en hostiles contra las cuales el niño descarga su hostilidad, enojo o agresión. Ok, muchas gracias. Bueno, a mí me pareció como importante leerlo porque nos va diciendo por ahí que a esa edad, como a los 2 años, sí empieza a haber una noción de el por qué la otra persona me dice eso, ¿no? O sea, como que hay una vaga idea de que es por mi bien, de que hay algo bueno que me va a suceder cuando yo realice como estas acciones, ¿no? Y a lo mejor tiene como ese nivel a lo mejor muy, muy, muy primario de entender que eso va a mejorar X condición. Pero no va a durar siempre, ¿no? O sea, a lo mejor puede ser que en la consulta entendió el niño que tenía que tomarse tal cosa. Pero eso no quiere decir que siempre estará como eso presente, ¿verdad? Porque de hecho es hasta paradójico. ¿Cómo que esto que sabe tan feo me hace un bien? O sea, es contradictorio, ¿no? ¿Cómo que esta inyección que me pusiste que causa tanto dolor me va a generar un bien? O sea, porque pareciera ser que es más mal que el que ya tenía, ¿no? Y no se diga cuando son cosas como más complejas, donde también son prolongadas, a lo mejor sí limitar ciertos alimentos. Ay, no, o sea, qué lástima, pero por ejemplo con niños que ya desde muy pequeñitos están tomando como refresco y que se les priva, obviamente. O con infantes que tienen que pasar como mucho tiempo en cama, ¿verdad? O sea, pensemos también a lo mejor en los pequeñitos que están hospitalizados. O sea, no siempre va a ser como tan fácil llegar como a ese nivel de, primero, como que puede ser complicado comprender cuándo va a terminar esto, ¿no? ¿Cuándo va a terminar esa tortura? Porque acuérdense que hasta el tercer año de primaria venía como esta parte más clara de la noción del tiempo. Lo demás era como relativo, o sea, no hay como una noción clara. Y además, o sea, aunque sea con este acceso al bien que en un primer momento se comprendió, sí pueden verse como aversivas estas otras figuras de papá y mamá porque no me protegió, o sea, no me estás protegiendo de esta sensación desagradable del, ¿cómo se llama? Del jarabe. No me estás dando acceso a eso que me encanta, que puede ser X alimento, pueden ser papitas, puede ser, incluso puede ser una fruta, ¿no? Pero a lo mejor ya se descubrió que era alérgico. Y sí se va a vivenciar como algo muy terrorífico, ¿no? No se diga si se tiene que someter a algún tipo de cirugía, ¿no? O como algún tipo de cirugía. Pues bueno, los papás ahí como que dejan dudando al niño de si realmente lo van a proteger porque pareciera ser que aparentemente no están haciendo nada, ¿no? Porque lo están privando de un placer y le están generando dolor y consecuencias desagradables. Bueno, lo puse solo para, pues, tratar de la medida de lo posible ser muy empáticos con los niños, ¿verdad? Muy empáticos con los niños que no van a tener como la capacidad de mencionar lo que implica realmente todo el tratamiento. No van a tener como esta expectativa de que a largo plazo va a ser lo mejor, ¿no? Y si acaso lo llegan a entender es algo que va a durar muy poco tiempo. Y pues bueno, tratemos como de hacer ambientes amigables cuando tengamos ahí algún pacientito de estas edades. O sea, de infancia, ¿eh? No hablo como exclusivamente de los 2 años. Bueno,
Posteriormente, Maestra, sí, adelante. tengo una duda. Sí. Por ejemplo, como padres o como personal de salud, cuando se presente algún caso así, ¿cómo es que podemos o cómo es que pueden intervenir? O sea, simplemente es entender por el proceso en el que está pasando el niño, o si hay una manera de como hacerle ver al niño, que, o sea, que todo está bien, o sea, porque no sé si a la larga el niño, realmente se quede con eso, o sea, que el papá, en lugar de protegerlo, o sea, lo está atacando, por así decirlo, o al final del día el niño conforme va estableciendo ese pensamiento, esa manera de entender las cosas, o sea, todo sigue normal, no es como que se quede con eso. Mira, yo no he tenido como mucho acercamiento al ámbito hospitalario, pero sí he tenido la oportunidad de escuchar a colegas que lo están, por ejemplo, pero sí es de edades como más grandes, de niños y adolescentes incluso. Justamente cuando les dije, no recuerdo si tienen presente que les dije que era mi semana como de doctorado, en esa semana una psicóloga que ya estaba a punto de hacer su defensa de tesis, justamente hizo una intervención desde el modelo de psicología de la salud y el modelo cognitivo-conductual para explicarle a los niños y ayudarle a los niños que tenían alguna insuficiencia renal a pegarse al tratamiento, ¿sí? Entonces, pero sí eran edades más grandes, ¿no? O sea, podemos decir que a lo mejor sí abarcaba mínimo la etapa escolar, que tienen otro nivel de entendimiento, a etapas primarias. Pero bueno, me voy a centrar primero en este primer elemento, ¿no? Ella formuló un manual a través del cual, de manera muy amigable y muy digerible, explicaba, pues, en qué consistía la enfermedad. Explicaba, eran como 7 sesiones, 10 sesiones, o sea, porque le iba explicando al niño y creo que tenía que tener ahí la presencia del papá, porque también es importante educar al papá, ¿verdad?, en la enfermedad. Y bueno, como que consistía en explicar la enfermedad, explicar lo que deberían de hacer, lo que el niño debería tomar en cuenta, niños y adolescentes deberían tomar en cuenta para pegarse al tratamiento, porque dejó muy en claro la psicóloga, que también son dietas como muy rigurosas, muy estrictas, e incluso hasta para la cantidad de agua. Entonces, de manera muy amigable, se iba explicando la importancia a los niños, a lo mejor también incluso a partir de dibujos, la necesidad de apegarse lo más posible a eso. ¿Por qué? Porque aparte las consecuencias de no adherirse son inmediatas, ¿no? O sea, por ejemplo, planteado, o sea, es bien evidente que cuando alguien tomó más cantidad de líquidos de la que debía tomar, pues llega todo hinchado. Entonces también los propios niños, o sea, iban aprendiendo a través de sus propias recaídas, ¿no? Sí, me excedí en esto y esta es la consecuencia inmediata. Y otro elemento era que a partir como de herramientas o procesos psicológicos le ayudara como a controlar su enfermedad, o sea, a lo mejor a resolver problemas. O sea, por ejemplo, puede ser, la neta se me antojó un montón tal cosa. Es un problema porque tengo un antojo súper fuerte, perdón. ¿Cómo le puedo hacer? A lo mejor está en el sentido de cómo puedo sustituir eso y acceder a algo que sí puedo comer, ¿no? O, sí, la verdad ya no puedo consumir más de esta cosa durante el día. ¿Qué puedo hacer? Entonces, una forma de resolver problemas. Ayudamos a eso. Otro elemento eran como técnicas como para mejorar nuestro nivel de control o regulación emocional, como algunas de las técnicas que nosotros implementamos, ¿no? Que tienen que ver con distracción cognitiva, imaginería, ejercicios de relajación, de respiración. Y también hay partes de la psicología que tratan de dar herramientas al paciente para mitigar el dolor, ¿sale? Porque hay padecimientos donde el dolor va a ser crónico. Entonces, a través como de diferentes herramientas se puede apoyar como al paciente. Pero, pues algo importante que rescata también, por ejemplo, la
la psicóloga es la necesidad también de trabajar de manera interdisciplinaria, ¿no? O sea, ella estuvo como en varias partes de la República, Michoacán, Guadalajara y no recuerdo otra, y también se fue a La Habana, a un hospital, sí, pediátrico de nefro. Y bueno, ahí está como por esa parte. Pero sí rescataba que en escasas unidades del país hay un psicólogo dentro de ciertas áreas, ¿no? Incluso está como restringido el paso en psicólogo. Bueno, ¿por qué? O sea, porque está padre cuando nosotros hacemos intervenciones de manera interdisciplinaria. O sea, yo también mando a pacientes con el médico, ¿no? Porque es importante también cuidar ese aspecto. Bueno, con niños más pequeños. ¿Qué pasa con niños más pequeños? Primero, creo que es bien importante que los papás realmente nos aseguremos nosotros de que de verdad comprendieron en qué consistía la enfermedad de su hijo. Y a través de eso, como que darle como la pauta de cuidados que deberían de tener. Una cosa triste en México es que la neta los hospitales están saturados y que también es como bien restrictivo la parte de las visitas y todo eso, ¿no? Pero sí podemos hacer ambientes amigables para los niños. O sea, por ejemplo, quizá yo no puedo tocar a mi hijo por X condición, pero sí le puedo hablar. Entonces es eso, ¿no? Como darle como alternativas de atención y de alguna u otra manera hacerle sentir que estamos presentes. También en un congreso de psicología del desarrollo había una música, o sea, una persona que estudió música y ella trabajaba en hospitales pediátricos, especialmente con bebés que están en incubadoras. Y justamente a partir de escuchar el sonido de los aparatos, ella generaba una melodía que pudiera ser más amigable y sí cambiaba las respuestas fisiológicas del bebé. Entonces, si se fijan, o sea, puede haber ocasiones donde las palabras no van a ser suficientes porque el bebé no va a comprender lo que decimos, pero al menos está escuchando algo, ¿no? O sea, puede ser que aunque no entienda lo que le estamos diciendo, el escuchar a un humano va a cambiar. Si es posible tener contacto físico, va a cambiar, ¿no? Porque hay un soporte al menos. Y si también desde cosas exteriores, como puede ser alguien que ni siquiera es como de la familia, pero puede hacer un ambiente más agradable, como esta parte de, a través de los elementos, de los sonidos de los aparatos, yo integro esto, pues también hay impacto, ¿no? Entonces, creo que este tipo de intervenciones justamente es posible cuando nos centramos, que es bien complicado, que a veces no es como de que yo quiera, sino de una cosa institucional, cuando nos centramos realmente en el bienestar de los pacientes. Voy a poner otro ejemplo. A lo mejor no implica directamente una transformación para él, pero su papá va a perder una pierna. Imagínense lo impactante que puede ser para un niño que su papá entra en un hospital y lo sacan sin una pierna. O sea, imagínense la representación que puede tener a partir de eso de un hospital. Bueno, esto es justamente por eso lo de las instituciones. En el Hospital Hidalgo, lo que hacen es preparar a los niños para las visitas, porque los dejan como que hay ciertos momentos de visitas, o al menos hacen algo para hacerle entender al niño que va a haber una transformación en su familiar. Y los explican a través como de ciertas metáforas, de dibujos, de cositas, y a lo mejor hasta puede ser eso, ¿no? Una actividad de, mira, tu papá, tu mamá viene aquí con su pierna que estaba muy, a veces utilizamos eso, muy, incluso para explicar la muerte, estaba tan malito que ya no funcionaba. ¿Y qué crees? Que si la dejamos ahí esa parte de su cuerpo, iba a enfermar a los demás miembros de su cuerpo. Y a lo mejor hasta con el dibujo, a ver cuáles son los demás miembros de su cuerpo. La pierna, la mano, el dedo, no sé qué, ¿no? Ok, entonces, ¿qué crees que era la solución? ¿A ti cuál se te ocurre? Y puede dar mil, ¿no? Ya las intentamos, ¿no? O sea, ya le dimos medicamentos, ya lo aplicamos, ya lo hicimos y no se pudo. Entonces, para que ya no estuviera más enfermito tu papá y para que ya no siguiera contaminando más el cuerpo este bicho, o sea, como que encontrando metáforas,
tuvimos que quitarle eso. Ujú. ¿Y qué crees? A lo mejor papá sí está triste. ¿Tú cómo te sentirías? No, pues triste. Ah, ok. Pero, aunque le quitemos esta pierna, le podemos ayudar a caminar. ¿Cómo a ti se te ocurre? Y ya, o sea, justamente es involucrar a los niños, ¿saben? O sea, es esta parte de involucrarlos. Entonces, como que va más o menos por ese estilo o por ese lado. Si tienen como oportunidad de trabajar en un ámbito como privado, háganse de un equipo interdisciplinario, de verdad, de salud. Y no echen como de lado el tratamiento de psicología, ¿no? Si están en una institución pública, no se dejen dominar, no se dejen como transformar por las políticas de la institución. O sea, como que sigan tratando de que siga vivo ahí su parte humana. Y en la medida de lo posible traten de adaptarse a los pacientes y no al revés. Pero es como, o sea, es como este esfuerzo. Yo sé que no siempre lo podemos lograr. Yo también sé que tengo limitaciones y que no puedo ser empático con todas las personas, pero es como hacer el esfuerzo. Ya neta, si sé que, ay, no puedo trabajar con esta persona, la verdad yo me lo cambiaría de terapeuta, pero va en este sentido, ¿sale? No sé si respondí como a tu pregunta. Sí, maestra, muchas gracias. Y, por ejemplo, también, además como, o sea, y se trata como de los dos vínculos, o sea, por ejemplo, hay papás que fueron al hospital con la esperanza de salir con su bebé y que no fue así. Entonces, por ejemplo, un hospital que está como sensibilizado a eso, recuerdo que en un diplomado de tanatología que tomé, en ese hospital justamente también en Miguel Hidalgo, lo que hacen es que las enfermeras, antes de entregar el cuerpo del bebé, lo que hacen es que en una parte de yeso ponen sus huellitas, o sea, porque no se van a quedar con nada los papás. Entonces, imprimen sus huellitas en yeso y al menos es algo que se van a quedar papás. Pero es eso, es como la dinámica y la lógica con la que trabaja un hospital. Mucho va a influir en la forma en la que van a compartir, convivir con sus pacientes. Y viene también desde una convicción personal. El luchar con esta cuestión fría, a veces institucional, que a lo mejor lo más importante es los números y la sobresaturación de trabajo que hay en toda institución pública, pero sí es como más tirándole a eso, hacer como ambientes amigables y pues tratar de que la pase lo mejor que se pueda en esos ambientes. Bueno, si no hay algún otro comentario, vamos a pasar a la siguiente. ¿Les parece? Sí, no. Sí, maestra. Va. Sí, maestra. Bueno, entonces ahora llegamos a esta tercera etapa, que es la etapa fálica. Y vamos a decir que más o menos estaría o sea, que llegaríamos pues a esa etapa entre los 3, 4 años de edad. Y empieza a ver como este interés ahora genital, o sea, esta zona erógena ahora es la parte genital. Y pasan como varios cambios, ¿no? En esta etapa. ¿Por qué? O sea, obviamente, a lo mejor el niño, a través de tocar su pene, pues va a tener estas experiencias, ¿no? O sea, una experiencia de satisfacción, la genera mucho placer, puede incluso hasta mostrarlo a las demás personas porque es algo de lo que se siente orgulloso. Y no lo va a ver como algo malo, o sea, realmente cuando el niño como que empieza como un poco de más pudor es porque ya identificó cómo lo ven los otros, ¿no? O sea, a lo mejor la mirada de mamá de desaprobación de cómo es que estás así, aquí está tu tía o tu primo, o sea, vístete, ¿no? O sea, en los primeros momentos es algo como súper natural, súper normal. Y es un juego o una manipulación que está centrada netamente como en el placer personal, o sea, no tiene que ver con los demás. Bueno, también en esta etapa suele ocurrir que ya tienen como experiencias donde ven la comparación
entre genitales de las niñas y genitales de los niños. O sea, ya se empiezan a dar cuenta que no son iguales. O bien, si solían bañarse con la mamá, pues se da cuenta, ¿no? Ahora sí ya es como algo como evidente de, chis, mamá no tiene algo y yo sí tengo. Ajá. O no, también puede ser que, no sé, la niña se bañe con papá y se pregunten, ¿no? O sea, chis, ¿qué pasa? Ahí es como, ¿qué onda, no? De hecho, como todas las teorías que logran hacerse los niños sobre qué pasa con esta diferencia, le llaman el perverso polimorfo. O sea, porque, o sea, se empiezan a hacer como un montón de hipótesis de qué pasó. O sea, por ejemplo, las niñas lo tenían, pero se lo quitaron. Ajá, la castraron, por así decirlo. O, no sé, después le va a salir. O algo malo debió de haber hecho y así como que fue el castigo, ¿no? Y a lo mejor también la niña, no sé, puede creer que después le va a crecer. O busca la forma de tenerlo. Uh-huh. Entonces ahí como que también empieza como esta parte de la curiosidad. Obviamente también las niñas empiezan con la autoexploración y llegan también a tener como esa satisfacción. De hecho, niños y niñas llegan a masturbarse en lugares públicos. O sea, por ejemplo, no sé, en el jardín de niños. Por ejemplo, podemos notar a niños a lo mejor meciéndose en el borde de la silla o tocándose o pues así, no sé, como que de manera muy natural. ¿Por qué? Pues porque para ellos lo importante es como sentir placer y no lo ven como algo malo porque realmente pues no es algo malo, ¿no? Pero, insisto, o sea, va a depender mucho también de la expresión del adulto. Uh-huh. O sea, de hecho, como que lo recomendable no es como que hagamos la mega expresión y ¿qué estás haciendo? Y así, no, o sea, es como, pues distraerlo, ¿no? Con otras cosas o decirle que esas partes privadas se tocan en privado. O sea, como que llevarlo como a otros espacios, ¿no? De hecho, a lo mejor muchas de las mamás llegan así como preocupadas de, es que pasa esto y se masturba en el carro y yo no sé qué hacer y se lo enseña como a su hermana y no sé cómo manejarlo. Pues eso todavía es normal. Lo que no sería normal, por ejemplo, es que haga conductas de algo, que haga como una conducta sexual que no es propia para su edad. Y ahí sí como que deberíamos como preocuparnos. Por ejemplo, algo así que recuerdo que haya sucedido. Ay, bueno, eso ya es como muy extremo, entonces no lo cuento. Por ejemplo, que le pida a alguien, por ejemplo, que se ponga en 4 puntos y él está como ahí manipulando, eso no es normal, ¿no? Porque aparte ya está involucrando a otra persona y en una posición, pues, que pareciera más que algo vio. Ajá, o sea, puede ser como un video o que de verdad vio a los papás teniendo relaciones. También habría que, o sea, ver si no le pidieron a él que hiciera lo mismo. Y por eso le intenta como replicar. De hecho, muchas de las veces los niños que son abusados suelen repetir esas conductas con otras, como para tratar de entender qué sucedió. Y hasta a lo mejor hasta cierto punto como para llegar a tener como el control de la situación, algo que no pudieron tener previamente. También como algo como que nos debería llamar la atención es cuando existe a lo mejor una masturbación excesiva. A lo mejor sí sería como importante como evaluar, verificar qué está pasando. Y pues lo que vaya diciendo, ¿no? O sea, también cuando niños son abusados, suelen en ocasiones no querer estar con la persona que los abusó. O sea, como que es como muy notorio, ¿no? O sea, con todas las personas quiere estar, pero con esa en específico no. Y sí debe haber como pues modificaciones de su comportamiento, ¿no? O sea, como que de un día para otro está como extraño. Bueno, nada más quiero compartir que, o sea, para una evaluación de abuso sexual sí se ocupa un perito y debe de ser un psicólogo forense, ¿sale? Acuérdense que también hay áreas dentro de psicología
Y están los psicólogos forenses, los que sí hacen eso, hacen los peritajes para determinar si hubo o no hubo algún acto de abuso sexual. Bueno, también como compartía por ahí una de las compañeras, justo en esta etapa fálica, que es cuando notamos la distinción muy clara, ¿verdad?, de sexos, de hombre y mujer, se producen otras transformaciones, vamos a decirlo. Bueno, el niño o la niña empiezan a identificar que no son los únicos, que no son los únicos en la relación amorosa, que no son los únicos a los que mamá les da cariño, por ejemplo, ¿no? O los que papá les da cariño. Entonces es como que experimentar obviamente la pérdida de ese amor totalitario, porque acuérdense, en estas primeras etapas están estos pensamientos de todo o nada. Entonces el que mamá comparta cariño es como traducido de a mí ya no me quiere, ¿sí? Por eso también los celos y la rivalidad. Porque no se puede mencionar que la capacidad de amar como que no está como limitada, pues, o reducida. Si yo te comparto a ti, entonces al otro no, o viceversa. Entonces por ahí nota como esta pérdida de la atención que en este otro tercero a meterse en esta relación. Pero sí hay que identificar que la presencia de este tercero es bien importante, sobre todo porque ahora sí nos sumerge en la ley. ¿En qué sentido? Nos da el orden social, nos impone las reglas. Y eso es importante para poder tener una convivencia sana, ¿no? Con el contexto social en el que estemos inmersos. La presencia del tercero es súper importante. Cuando no está, o cuando la mamá niega a esa tercera persona, la reduce, la hace chiquita, vemos a los niños perversos. O sea, niños que se creen la ley. Ok, traduciendo otras palabras, que no respetan las reglas, no se someten a los cánones sociales. Y de ahí deviene, o sea, híjole, es que como que el Edipo tiene tres estadios también. No los voy a explicar porque es algo medio rebrujadillo, pero en un segundo momento del Edipo, cuando la otra persona se ve que hay otro tercero, como que intenta negar la presencia de ese otro tercero, entonces se asume como la ley. Y ahí, por ejemplo, en psicoanálisis existen como tres estructuras: psicosis, perversión y neurosis. En la perversión justamente estarán aquellos que no se someten a la ley. Por ejemplo, un asesino serial no se somete a la ley. Bueno, como por poner algunos ejemplos, ¿no? Aquí, por ejemplo, fue importante la introducción de ese tercero, porque está como bien confuso. O sea, el niño, por así decirlo en su lógica, está hablando de niño, mamá y papá. El niño se da cuenta que mamá no tiene un pene, pero que papá sí lo tiene, ¿no? Y después va notando el niño, le va cayendo el 20 de que mamá, pues quiere ese hombre, o tiene consideraciones con ese hombre, ¿no? Da amor a ese hombre. Entonces el niño se empieza como a plantear, ¿qué tiene ese hombre que no tengo yo? ¿No? Y es cuando nos damos cuenta que algo nos falta. Entonces el niño empieza a comprender que no se puede quedar con su mamá. O sea, que no puede quedarse con el amor exclusivo de su mamá, que lo va a tener que compartir. ¿Y qué es más? No sé, por ponerlo así, es mujer de otro hombre. Entonces, ¿qué va a pasar? Que él se va a identificar con el papá, porque va a decir, bueno, no voy a poder tener a mi mamá, pero quiero saber cómo él obtuvo a una como mi mamá, para yo cuando se pueda tener a alguien que se parezca a mi mamá, o tener X, ¿no? O sea, pero bueno, en este último estadio es eso, ¿no? En esta última parte del
del Edipo es como la, ¿cómo se llama? La afiliación, como el acercarme, como el identificarme, justamente con el papá del mismo sexo. O sea, por ejemplo, los niños, pues identifico que mi papá hizo algo o tiene algo que atrajo a mi mamá. Pues quiero saber de ese hombre para yo poder tener después a mi mamá, ¿no? O tener el amor, por así decirlo. Y a las niñas, pues es eso, ¿no? De achis, ni yo ni mi mamá, ni mi mamá ni yo tenemos. Pero mi mamá hizo algo para conseguirse a uno. O sea, a un papá, ¿no? A ese hombre. Entonces me identifico con mamá para saber cómo le hizo ella para tener a ese él. Porque ya me doy cuenta que yo no puedo estar con mi papá. No sé si incluso han escuchado como esas frases, ¿no? De mi papá es mi novio o mi mamá es mi novia, yo quiero que sea mi esposa. ¿No? ¿Nadie ha escuchado eso? Yo sí he escuchado comentarios así como de, yo quiero que mi esposo sea como mi papá. Bueno, pero que mi esposo, ¿sí? Y eso ya es como, pues que entienda la niña que su papá no puede ser su esposo, ¿no? Pero, por ejemplo, recientemente, y ya no convivo con niños porque estoy en el doctorado, pero sigo algunas psicólogas en Instagram y justamente decía que tenía como muchas propuestas de matrimonio y justamente decía que era su hijo, ¿no? O sea, el niño literal le dice a su mamá, yo quiero que tú te cases conmigo. Entonces, ¿por qué? Porque en esa visión es esa mujer que me da todo, o sea, la amo tanto. Y obviamente no es como en esa parte sexual, ¿saben? O sea, es como en esa parte de, esta mujer me ama tanto, yo la amo tanto, que quiero casarme con ella. Pero bueno, se les explica pues a los niños que obviamente papá e hijo pues no pueden estar juntos, ¿verdad? Y que en su momento va a encontrarse a otro hombre o a otra mujer que también logre querer mucho y que la quiere, y que viceversa, ¿no? O sea, esa persona también la quiera mucho. Bueno, ¿alguien abrió su micrófono? Sí, yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, no sé, papás, bueno, que es madre soltera o papá soltero, los hijos no pasan por esta etapa porque no tienen como a la pareja del... Sí, de hecho, o sea, hablamos, por ejemplo, que esta parte fálica, o sea, literal es como una parte simbólica, ¿sabes? O sea, es más bien como también la inversión a las reglas. Entonces, cuando hay papás solteros, mamás solteras, tienen que recurrir a ese otro discurso, ¿no? O sea, no se les permite todo y evoca a alguien más, no es permitido. Aquí en la escuela no te lo permiten, hijo. Entonces es evocar a otro tercero en la relación, es eso, ¿no? Como que involucremos a alguien más en la relación y esas son las reglas. Y a veces son representadas por alguien. Tu abuelo no te deja, tu abuelita no te deja, tu maestra no te deja. O sea, como en pocas palabras es también poner límites. O sea, como que las grandes cosas también de este estadio es que aprenda a ponerse límites el niño. O sea, es algo social. No podemos siempre hacer lo que querramos o lo que nos cause placer. Entonces, más que esté físicamente ahí papá y mamá, no. Es lo que evocan papá y mamá de ese otro tercero. Y ese otro tercero es como el orden social, en pocas palabras. Y además, no dejemos de lado que cuando son papás o mamás solteras, casi siempre está otra persona más en la relación, ¿no? O sea, pueden estar los abuelos, los tíos, los primos. Si no hay alguien como de la familia, va a haber alguno otro. Y va a ser la institución, va a ser la guardería, va a ser la primaria, va a ser el doctor, va a ser la doctora. Siempre va a haber un otro más en la relación. Y justamente eso también hace como que le posibilita al niño desprenderse como de ese lazo de amor y le posibilitamos tener otros. Cuando esto no se da, híjole, o sea,
le complicamos la vida al niño porque no ve más allá de su papá o de su mamá y se vuelve muy desadaptativo, o sea, no. le cuarteamos pues su posibilidad de tener un otro con el que sí pueda estar completamente en todos los sentidos. Pero sí es como más, es una cuestión más simbólica que literal, así como que necesita ver ahí los genitales de las mujeres y de los hombres, no es así como tan literal, pero sí se va dando cuenta y a lo mejor también eso suscita preguntas. Y pues esta parte de la identificación, o sea, es como que estos estadios, o esta parte del estadio fálico y la parte del complejo de Edipo, sirven para que se sitúe hasta para la parte de los roles, ¿no? De género. Como yo tengo a lo mejor un pene, soy un niño, y los niños hacemos tales cosas, ¿no? Con un género. Los niños jugamos al fútbol. Los niños, jugamos a los policías. Y no sé si se han dado cuenta, pero, por ejemplo, si un adulto tiene atributos femeninos, le preguntan si es mujer. O sea, por ejemplo, si un hombre tiene pelo largo, le pueden decir, oye, ¿tú eres mujer? O sea, porque es chistoso, ¿no? A ver, un hombre con el pelo largo pero con barba, ¿es mujer o es hombre? ¿Tú qué eres? ¿Sí? O sea, también como que va más allá, pues, de una cuestión sexual. Es más como le permite que pueda interactuar según un orden o criterios sociales, le permite poder identificarse en algún género, ¿sí? Y pues ser como más adaptativo a su entorno, porque sí es más capaz ahora de seguir reglas, seguir normas. No sé si fue claro. Sí, sí entendí, muchas gracias. Sí, pero sí, no es literal, ¿eh? No es literal el que tenga que presenciar. De hecho, es muy traumático. La primera vez que puede ver los genitales, o sea, con conciencia, ¿no? Porque pudo haberlos visto mucho tiempo. Pero la primera vez que a lo mejor, que vea genitales de su papá o de su mamá, sí va a generar confusión y genera miedo. O sea, ¿qué le pasó a mi mamá? Se puede preguntar eso. De hecho, yo me acuerdo que alguien muy cercano a la familia llegó a preguntarse que si su pene se comía, o sea, justamente por eso, ¿no? Pues, ¿qué le pasó a eso? Ajá. ¿Qué otra cosa? Imagínense también, o sea, a pesar de que ambos, papá e hijo, puedan tener un pene, pero ¿por qué ese está así, de esa forma? Sí, es algo también impactante, no es como tan agradable en todos los momentos, pero genera dudas, genera como estos cuestionamientos de los niños, o sea, como de qué está pasando, ¿sí? Y no necesita ser explícito, insisto, o sea, porque va más como en un orden simbólico de la incorporación al orden social y le permite como identificarse con un género, al menos de manera primaria, que hace tal género y que hace tal otro género. Ay, pues ya se nos terminó el tiempo y según íbamos a acabar hoy. Bueno, espero que mañana pues, le demos una gran aventajada al otro. Y pues bueno, pues no sé si tengan como alguna duda, algún comentario que quieran hacer. Ok, bueno, pues entonces nos vemos mañana y pues sí, nos vemos mañana.